En medio del dolor y los desafíos de la vida, existe un secreto espiritual, profundo y transformador. Hoy, vamos a descubrir juntos los misterios dolorosos, una práctica milenaria que puede ser la clave para superar el sufrimiento y encontrar paz interior. Prepárate para ver cómo esta meditación puede guiarte en la oscuridad y encender una luz de esperanza y fortaleza dentro de ti. ¿Empezamos este viaje? Para entender los misterios dolorosos y su impacto profundo, debemos comenzar por comprender su lugar en la tradición cristiana. Los misterios dolorosos son parte esencial del rosario, una práctica de oración que invita a la reflexión y a la contemplación de momentos clave de la vida de Jesús y de la Virgen María. Cada conjunto de misterios, gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos, representa una faceta de la historia de la salvación. Pero los misterios dolorosos tienen un papel especial, porque nos invitan a contemplar el sufrimiento de Cristo en los momentos previos a su crucifixión, recordándonos que el dolor, aunque difícil, puede tener un propósito redentor. Estos misterios se recitan tradicionalmente los martes y viernes, días destinados a la introspección y la meditación en los sufrimientos de Cristo. Durante esta práctica, los creyentes recorren 5 escenas específicas de la pasión, cada una con su propio simbolismo y enseñanzas sobre el sacrificio y la entrega. Estos momentos son la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní, su flagelación, la coronación de espinas, el camino de la cruz y, finalmente, la crucifixión. Cada uno de estos episodios es una puerta hacia la reflexión profunda sobre la naturaleza del sufrimiento humano y la capacidad de encontrar fortaleza en medio del dolor. Los misterios dolorosos también son una invitación a conectar nuestro propio sufrimiento con algo más grande, a transformar nuestras heridas en un camino de crecimiento y sanación. Cuando meditamos en ellos, no solo recordamos el sacrificio de Jesús, sino que también reconocemos nuestro propio dolor y las pruebas personales que enfrentamos. Es una forma de vernos reflejados en esa historia de sacrificio, de darnos cuenta de que no estamos solos en nuestras luchas. Esta meditación no solo fortalece la fe, sino que también cultiva la resiliencia y la paz interior. Al recordar el sacrificio de Cristo, encontramos un sentido de esperanza, comprendiendo que el sufrimiento, por más doloroso que sea, puede tener un propósito que va más allá de nosotros mismos. Al vivir los misterios dolorosos, el creyente es llevado a un estado de introspección, donde cada uno de estos momentos de la pasión se convierte en una metáfora para nuestras propias pruebas y tribulaciones, y en una fuente de consuelo en tiempos difíciles. En este viaje espiritual, cada misterio se convierte en una lección para el corazón, una manera de recordar que, así como Jesús soportó el dolor con valentía y amor, nosotros también podemos encontrar fuerzas para enfrentar nuestros desafíos y superarlos. La meditación de los misterios dolorosos no es solo una práctica espiritual, sino también una herramienta para enfrentar los desafíos personales. Cada misterio representa un aspecto diferente del sufrimiento humano, que podemos aplicar a nuestras propias vidas como guía en momentos de dificultad. Estos episodios de la pasión de Cristo son una invitación a reflexionar sobre nuestras pruebas y a encontrar en ellas un propósito más profundo. Vamos a explorar cómo cada uno de los 5 misterios puede ayudarnos a superar nuestros propios desafíos emocionales y espirituales. El primer misterio, la agonía en el huerto de Getsemaní, representa el momento de mayor angustia de Jesús, cuando, enfrentado a su destino, experimenta miedo, soledad y tristeza. En ese instante, él siente el peso de lo que está por venir, pero, a pesar de su sufrimiento, acepta la voluntad divina. Este misterio nos recuerda que todos enfrentamos momentos de incertidumbre y ansiedad, cuando sentimos que nuestras fuerzas no son suficientes. Contemplar la agonía de Jesús nos ayuda a aceptar nuestras propias limitaciones y a encontrar valor para seguir adelante, incluso cuando la situación nos abruma. En nuestras propias noches en Getsemaní, podemos encontrar consuelo al recordar que la aceptación es el primer paso hacia la paz interior. El segundo misterio, la flagelación de Jesús, nos invita a reflexionar sobre el dolor físico y emocional que todos, en algún momento, experimentamos. La flagelación simboliza los momentos en los que la vida nos golpea de manera inesperada, dejándonos heridos y vulnerables. Es una imagen de sufrimiento, pero también de resistencia. Al meditar en este misterio, podemos recordar que, aunque nuestras heridas pueden doler,
también pueden ser fuentes de fortaleza. La flagelación nos enseña a soportar las dificultades, a reconocer nuestra capacidad de resiliencia y a ver el dolor como una oportunidad para crecer y fortalecernos, en lugar de una razón para caer. El tercer misterio, la coronación de espinas, representa la humillación y la burla, situaciones que también enfrentamos en la vida, ya sea a través de críticas, rechazos o sentimientos de insuficiencia. Jesús fue coronado con espinas en un acto de burla, una representación de cómo, a veces, también somos juzgados injustamente o nos sentimos atrapados en pensamientos negativos sobre nosotros mismos. Este misterio nos recuerda que la verdadera dignidad no proviene de la aprobación de los demás, sino de nuestro valor interior. Al meditar en la coronación de espinas, aprendemos a encontrar nuestra autoestima y a superar la autocrítica y el juicio externo, aceptándonos tal como somos. El cuarto misterio, el camino de la cruz, es un recordatorio de la carga que cada uno de nosotros debe llevar en la vida. Jesús, agotado y herido, carga la cruz hasta el Calvario, un acto que simboliza la perseverancia ante el cansancio y la dificultad. Todos tenemos nuestras propias cruces, esas pruebas que sentimos que no podemos llevar solos. Este misterio nos enseña a enfrentar nuestros desafíos con valentía, a pedir ayuda cuando la necesitamos y a recordar que, aunque el camino sea difícil, podemos encontrar fuerzas para seguir adelante. Al caminar con la cruz, aprendemos que no estamos solos y que cada paso, aunque doloroso, nos lleva hacia la superación. El quinto y último misterio, la crucifixión y muerte de Jesús, representa el momento máximo de sacrificio y entrega. La crucifixión es una invitación a reflexionar sobre la aceptación total del dolor y la transformación que puede surgir del sacrificio. A través de este misterio, comprendemos que algunas pérdidas y sufrimientos son inevitables, pero que en ellos también puede haber redención. La crucifixión nos enseña a soltar, a dejar ir aquello que no podemos cambiar y a encontrar paz en la aceptación. En nuestros propios momentos de crucifixión, podemos aprender a soltar nuestras cargas y a confiar en que hay un propósito en cada prueba. Estos 5 misterios, tomados en conjunto, ofrecen una guía poderosa para afrontar los desafíos personales. A través de la meditación en cada uno de ellos, aprendemos a transformar nuestras heridas en fuentes de fortaleza y a ver nuestras pruebas como oportunidades para crecer y acercarnos a una paz más profunda. Antes de comenzar la meditación de los misterios dolorosos, es fundamental prepararnos de forma adecuada, tanto en cuerpo como en mente. Esta meditación profunda requiere de un ambiente tranquilo y un estado mental sereno, donde podamos enfocarnos plenamente en el propósito de cada misterio. Crear un espacio físico adecuado es el primer paso. Busca un lugar silencioso, sin distracciones, donde puedas sentarte o arrodillarte cómodamente. Si deseas, puedes encender una vela o poner una imagen de la Virgen María o de Jesús, elementos que pueden ayudarte a entrar en un estado de contemplación y recogimiento. La postura también juega un papel importante en la preparación. Puedes optar por sentarte con la espalda recta y los pies firmes en el suelo. Si prefieres, arrodillarte en señal de humildad y entrega. La postura no solo nos ayuda a mantenernos enfocados, sino que también expresa respeto y reverencia ante esta práctica sagrada. Además, es recomendable iniciar con algunos minutos de respiración profunda y pausada. Este ejercicio de respiración ayuda a calmar la mente y a soltar las tensiones acumuladas, permitiéndonos entrar en un estado de paz interior y disposición para la meditación. Es esencial, además, fijar una intención personal antes de empezar. Reflexiona sobre lo que te llevó a buscar esta meditación. ¿Estás pasando por un momento de dolor o incertidumbre? ¿Necesitas consuelo, guía o fortaleza? Al establecer una intención, enfocas tus pensamientos y tus emociones, dándole un propósito claro a tu práctica. Esa intención será el hilo conductor que te acompañará a lo largo de la meditación, ayudándote a conectar de manera más profunda con cada misterio. Otro aspecto importante es estar dispuesto a entregar tus preocupaciones y aceptar lo que surja durante la meditación, sin juzgar tus pensamientos o emociones. Los misterios dolorosos nos invitan a contemplar el sufrimiento y la entrega de Jesús, lo cual puede despertar emociones profundas e incluso dolorosas. Permítete sentirlas, sin resistirlas, y recuerda que este proceso forma parte de la sanación y el crecimiento espiritual. Finalmente,
Es útil realizar una breve oración pidiendo claridad y apertura para recibir las enseñanzas de cada misterio. Al pedir guía y fortaleza, te dispones a recibir las enseñanzas espirituales y emocionales que los misterios dolorosos pueden ofrecerte. Con esta preparación completa, estarás listo para comenzar tu viaje interior, conectando profundamente con el simbolismo y las lecciones de cada misterio en busca de consuelo, resiliencia y paz. Meditar en los misterios dolorosos puede convertirse en una experiencia profundamente transformadora si se realiza con intención y enfoque. A continuación, te guiaré paso a paso en esta práctica, con recomendaciones para que puedas integrar cada misterio de manera significativa y encontrar consuelo y fortaleza en cada etapa. Para empezar, una vez que tengas tu espacio preparado y hayas establecido tu intención, toma unos minutos para respirar profundamente y calmar la mente. Esto ayuda a centrarte en el presente y a liberar cualquier tensión o preocupación que pueda interferir en tu meditación. Al estar en paz contigo mismo, puedes abrir tu corazón y tu mente a la experiencia espiritual que está por venir. Cada misterio se recita tradicionalmente acompañado de un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria, conocidos como las decenas del Rosario. Sin embargo, en esta guía nos enfocaremos en la meditación personal de cada misterio, para que puedas reflexionar profundamente en el simbolismo y en su relación con tus propios desafíos. Primer misterio doloroso, la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Comienza este misterio visualizando a Jesús en el huerto de Getsemaní, arrodillado en soledad, sintiendo el peso de lo que está por venir. Imagina su angustia, su tristeza y el miedo que lo invade. Este es un momento de profunda vulnerabilidad. Mientras meditas, piensa en una situación en tu vida en la que te has sentido abrumado por el dolor o la incertidumbre. Permite que el sufrimiento de Jesús te inspire a enfrentar tus propios temores con valentía y entrega. Al reflexionar sobre este misterio, repite en tu mente una afirmación como encuentro paz en la aceptación o confío en la fortaleza que hay en mí. Conecta con la idea de que aceptar la realidad y entregarte a un propósito superior puede brindarte serenidad, incluso en los momentos más oscuros. Segundo misterio doloroso, la flagelación de Jesús. Para el segundo misterio, enfócate en la imagen de Jesús soportando el dolor físico de la flagelación. A medida que meditas, considera las heridas invisibles que llevas dentro, los momentos en los que te has sentido herido, vulnerable o castigado por las circunstancias de la vida. Este misterio es una invitación a reconocer esas heridas y a aceptar que, aunque el dolor es real, también puedes superarlo. Mientras profundizas en esta meditación, visualiza cómo cada una de tus heridas se transforma en una fuente de fortaleza. Puedes repetir mentalmente afirmaciones como mi sufrimiento se convierte en fuerza o cada herida es una oportunidad de sanación. Deja que este misterio te inspire a ver el dolor como un medio de transformación, reconociendo tu capacidad de resiliencia y superación. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. En este misterio, Jesús es coronado con espinas en un acto de humillación y burla. Al meditar en él, reflexiona sobre las veces en las que te has sentido juzgado, incomprendido o tratado injustamente. Este misterio representa esos momentos en los que la vida parece poner a prueba nuestra autoestima y nuestra dignidad, y nos invita a recordar que nuestro valor no depende de la aprobación externa. Durante esta meditación, recuérdate que tu dignidad y tu valor son inherentes y no dependen de la opinión de los demás. Usa afirmaciones como encuentro mi fuerza en mi valor interno o soy digno tal como soy. Este misterio puede ayudarte a superar la autocrítica y a liberarte de la necesidad de validación, dándote una paz profunda y una confianza renovada en ti mismo. Cuarto misterio doloroso, Jesús con la cruz a cuestas. Visualiza a Jesús cargando la cruz, debilitado, pero sin rendirse, avanzando paso a paso. En este cuarto misterio, puedes meditar en las cargas que llevas en la vida, ya sea una situación desafiante, responsabilidades pesadas o emociones difíciles. Este momento de la pasión nos recuerda que, aunque el peso sea grande, podemos encontrar la fuerza para continuar. Mientras meditas, imagina que cada paso de Jesús te inspira a dar un paso más hacia adelante en tu propia vida, sin importar cuán pesada sea tu carga. Puedes repetir afirmaciones como encuentro fortaleza en cada paso o puedo llevar mi cruz con dignidad y perseverancia.
Este misterio nos enseña a encontrar valor y determinación en medio de nuestras pruebas, recordándonos que cada paso nos lleva más cerca de la superación. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de Jesús. Finalmente, en el quinto misterio, contempla la crucifixión y muerte de Jesús. Este es el momento de entrega total, cuando Jesús acepta su destino con amor y sacrificio. Al meditar en este misterio, piensa en aquellos momentos de tu vida en los que has tenido que dejar ir o aceptar una pérdida, un fracaso o una situación que no puedes cambiar. Este misterio nos invita a encontrar paz en la aceptación y en el acto de soltar. Durante esta meditación, puedes usar afirmaciones como acepto lo que no puedo cambiar o encuentro paz en el acto de soltar. La crucifixión es un recordatorio de que, a veces, la transformación viene a través del sacrificio y de la entrega total, y que, al soltar aquello que nos causa dolor, encontramos una paz profunda y liberadora. Meditar en los misterios dolorosos de esta forma te permitirá conectar profundamente con el simbolismo de cada momento y encontrar enseñanzas que te ayuden en tu vida diaria. Esta práctica es una oportunidad de introspección y sanación, de transformar el dolor en fuerza, y de descubrir que, al igual que Jesús, puedes encontrar serenidad y fortaleza incluso en los momentos más difíciles. Meditar en los misterios dolorosos no solo ofrece consuelo ante el sufrimiento, sino que también nos brinda una profunda transformación emocional y espiritual. A través de esta práctica, podemos experimentar beneficios que van más allá de la simple reflexión, ayudándonos a sanar y fortalecer nuestra mente, corazón y espíritu. Uno de los principales beneficios emocionales de la meditación en los misterios dolorosos es el alivio del sufrimiento emocional. Cuando meditamos en los momentos de angustia de Jesús, como en la agonía en Getsemaní o la flagelación, nos conectamos con nuestra propia vulnerabilidad y nuestras heridas emocionales. Esta conexión no nos sumerge más en el dolor, sino que nos permite liberar esas emociones reprimidas. Al enfrentar y aceptar nuestro sufrimiento, comenzamos a encontrar el consuelo necesario para sanarlo. No se trata de evitar el dolor, sino de transformarlo en un proceso de sanación. Otro beneficio emocional importante es el fortalecimiento de la resiliencia. Cada uno de los misterios dolorosos nos muestra cómo Jesús, a pesar de sus sufrimientos, encontró la fuerza para seguir adelante. Esta reflexión puede ayudarnos a comprender que nosotros también tenemos la capacidad de resistir las adversidades. La meditación en el camino de la cruz, por ejemplo, nos enseña a perseverar, a dar pasos hacia adelante, incluso cuando las cargas parecen insostenibles. Este acto de resiliencia emocional nos da la confianza para afrontar nuestros propios retos con valentía. A nivel espiritual, los misterios dolorosos nos acercan a una experiencia más profunda de la fe y la esperanza. A través de la reflexión en la crucifixión y la muerte de Jesús, comprendemos el poder de la entrega y el sacrificio. Esta comprensión nos invita a soltar lo que no podemos cambiar y a confiar en que, al igual que Jesús, nuestras pruebas pueden tener un propósito divino. La aceptación espiritual que surge de esta meditación nos permite descansar en la certeza de que no estamos solos en nuestras dificultades. Además, la meditación en estos misterios puede ayudarnos a cultivar la humildad y el perdón. Jesús, al ser humillado y rechazado, mostró el camino del perdón incondicional. Este misterio nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, enseñándonos a perdonar y a sanar heridas pasadas. El perdón, tanto a nosotros mismos como a los demás, es una fuente de liberación espiritual. En resumen, la meditación de los misterios dolorosos no solo nos brinda consuelo en tiempos de dolor, sino que también nos ofrece una oportunidad para crecer emocional y espiritualmente. Nos enseña a ser resilientes, a encontrar paz en el sufrimiento y a cultivar un espíritu de perdón y esperanza. A través de esta práctica, nos acercamos más a la esencia del amor divino y la fortaleza interior. Al concluir esta meditación en los misterios dolorosos, es importante recordar que el propósito de este ejercicio no es solo reflexionar sobre el sufrimiento, sino también encontrar en él una fuente de esperanza y transformación. Los misterios nos muestran el camino del sacrificio, la resiliencia y la fe inquebrantable. Así como Jesús enfrentó su cruz con valentía, también nosotros podemos afrontar nuestros propios desafíos con fortaleza y confianza. Hoy, te invito a llevar esta meditación más allá del momento presente. Haz de ella una práctica diaria,
un refugio en los momentos de incertidumbre y dolor. Cuando enfrentes obstáculos, recuerda que en tu interior tienes la misma capacidad de resistencia y fe que vimos reflejada en los misterios dolorosos. Te animo a tomar acción hoy mismo, aplicando las lecciones de estos misterios a tu vida diaria. Busca momentos de paz para reflexionar sobre tus propios desafíos. Y recuerda que cada paso hacia adelante es una victoria. La transformación está en tus manos. Deja que esta meditación sea una fuente continua de fuerza y serenidad. No estás solo en tu camino, y cada sufrimiento que enfrentas es una oportunidad para crecer más fuerte y más cercano a tu verdadero ser espiritual.